Segunda de Corintios, capítulo 3. Mientras van llegando, vamos a hacer una oración. Señor, esta mañana am, abrimos tu palabra, reconociendo que es tu palabra, eh, tal como tú la inspiraste a tus siervos y ha llegado hasta nosotros. Señor, tú has hecho posible que la podamos tener. Reconocemos que es palabra inspirada por tu Espíritu, que no es solamente una colección de pensamientos humanos o filosofías humanas, no es invención del hombre, pero viene de ti, Señor. Y si viene de ti, es lo más importante que podemos recibir. Tu Hijo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ti, Señor. Por eso esta mañana aliméntanos, Señor, necesitamos de ese alimento espiritual para continuar creciendo, para ser corregidos, para ser exhortados, para conocerte más, Señor, para que podamos crecer en nuestra relación contigo mientras estamos en este mundo. Señor, te damos gracias en estas fechas que se acerca a la Navidad, Señor. Queremos reconocerte a ti en primer lugar por todo lo que haces por nosotros, lo que hiciste al enviar a tu Hijo Jesús, al enviarlo como el sacrificio perfecto por nosotros, pero aún lo que sigues haciendo por cada uno de nosotros, en tus bendiciones, tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Te damos gracias esta mañana, guíanos en este estudio y háblanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vayamos a 2 de Corintios capítulo 3. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta este día, o hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta hoy, o hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor. Amén. Vamos a la casa entonces, ya leímos.
Qué impresionante debe haber sido conocer al apóstol Pablo, de sentarte con él y hablar de estas cosas, ¿no? Cuando estás hablando de las cosas de Dios y comenzamos a entrar en profundidad en la doctrina y comenzamos a entrar en profundidad en el conocimiento de Dios, como que el que conoce al Señor se emociona, ¿no? Y quieres más y más porque hay profundidades. Y aquí Pablo va a comenzar a entrar en terreno profundo, un poquito ya no de leche, pero un poco más de carne. Pablo, como ustedes saben, ya les he dicho, en el contexto de estas cartas, tenía varios opositores en esta iglesia. Este grupo de opositores le hacían la guerra a Pablo, le hacían la vida imposible. Y Pablo va a tener que defenderse delante de ellos porque él tenía en su corazón la carga por esta iglesia. No tanto porque él necesite defenderse, pero él estaba preocupado por la integridad de esta iglesia. Y una de las cosas que se le estaba diciendo a Pablo, si bien es cierto Pablo había fundado esa iglesia, hacía 1 año y medio que no se aparecía. 1 año y medio que no venía el pastor, imagínate. ¿Dónde está Pablo? Ya no viene. Dice que va a venir y ya no viene. Ah, no. De repente ni siquiera es apóstol. Cuando venga, que traiga una carta de recomendación. Que le firme Pedro una carta. O que le firme Santiago una carta. Alguien de Jerusalén que tenga el sello. Queremos ver las cartas de recomendación. De repente ni siquiera es apóstol, como él dice. Digan si no han habido ataques sobre los hombres de Dios. Siempre los han habido. Así que Pablo comienza a escribirles y les dice, bueno, ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? No es que Pablo estaba en contra de las cartas de recomendación. ¿Cuántas veces tú has pedido una carta de recomendación? Varias veces. ¿Para qué? Para el trabajo, ¿no? A mí había un tiempo que siempre me estaban pidiendo cartas de recomendación cuando los chicos tenían que ir a las escuelas. Decían, necesitamos una recomendación del pastor. Y me ponían cartas de recomendación bastante sobre la mesa. Y me hacían unas preguntas en esas cartas que yo decía, yo no sé. No sé qué responder todas estas cosas. Y aprendí con el tiempo que no podía recomendar a todos. Porque yo no sabía. No sabía quiénes eran, no sabía el contexto de lo que estaba pasando y las preguntas eran muy específicas. Y a veces las personas se molestaban conmigo. ¿Por qué no me has escrito mi carta? Porque no puedo. Porque las preguntas que me hacen yo no las sé. No he observado estas cosas. No sé si debo hacerlo. Y algunos insistían, no, pero hazme la carta, y hazme la carta. Ay, 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 ¿no quieren estar en mis zapatos? Ahora, Pablo estaba pasando por esto, él no estaba diciendo que una carta de recomendación sea algo necesariamente malo. Pablo escribió cartas de recomendación. Varias veces vas a escucharlo en el libro, en las cartas va a decir, y reciban a mi hermano Timoteo o a Tito, ¿no? Ellos son trabajadores del Evangelio. Él va a recomendar a personas, no está mal. Pero ¿cuál era el problema aquí con él entonces? Esas cartas eran comunes y eran necesarias. A veces en una iglesia que recién se estaba formando, si viene alguien aquí y dice yo quiero predicar del púlpito, yo tengo que averiguar quién es, ¿no? Y déjame hacer un par de llamadas a ver quién eres tú. Si no, cualquiera podría venir y decir, bueno, yo soy tal, tal, y vengo de aquí y listo. Pero no, necesitamos cierta recomendación, que alguien nos hable de la persona. ¿Estamos? Creo que es correcto. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Lo que pasa es que habían enemigos de Pablo que estaban retando su autoridad y estaban murmurando que de repente él debería traer estas cartas de recomendación. Entonces, Pablo va a decir, bueno, ¿necesito esas cartas en realidad de alguien más para ustedes? ¿O necesito que ustedes me escriban cartas a mí para ir a otro lugar? ¿Necesito eso? Y Pablo va a decir en el versículo 2, miren, ustedes son mis cartas. Ustedes mismos son mis cartas. Nuestras cartas sois vosotros, es lo que va a decir Pablo.
Y estas cartas están escritas en vuestros corazones y están conocidas y leídas por todos los hombres. En otras palabras, la reputación de Pablo no estaba en sus palabras, estaba en sus frutos, en lo que él había hecho. ¿Qué es lo que Pablo había hecho? Bueno, Pablo ha sufrido mucho por el Evangelio, ha hecho muchas cosas, pero eso no son sus cartas. Sus cartas no era que yo naufragué y que me tiraron 30 latigazos o cosas así. Él dijo, no, mis cartas no son las cosas que yo he sufrido, mis cartas son ustedes, personas a las cuales yo les he enseñado la palabra de Dios y han creído en el Evangelio y están siendo cambiados y transformados por la palabra. Ustedes son las cartas. En ese sentido yo puedo decir lo mismo, ustedes son las cartas de este ministerio. A muchos de ustedes yo conozco de varios años y sé que el Señor ha entrado en sus corazones y es real en sus vidas. Domingo a domingo, viernes a viernes, días de semana, nos reunimos, hablamos del Señor. Veo que Dios está obrando en sus vidas y ustedes son cartas de este ministerio. A donde ustedes vayan, van a ser cartas. Las personas les van a leer. Espero que para bien, ¿no? Pero eso es lo que son. Somos cartas abiertas, nuestras vidas. Ahora, estas cartas no fueron escritas por Pablo. No piensen de esta manera. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de ¿quién? De Cristo. Entonces no son cartas de Pablo. No es que Pablo estaba tratando de duplicarse en la vida de otras personas. Y ocurre. Ocurre desde los púlpitos a veces que queremos duplicarnos de acuerdo al pastor o de acuerdo a la persona que admiramos. Pero en realidad somos cartas de Cristo. Cristo está escribiendo una carta muy particular y muy única en tu vida. No tienes que ser como otra persona. Tienes que ser la persona que Dios quiere que tú seas y la persona que Dios te está formando a ser. Eres una carta de Cristo. ¿Me entienden lo que digo? Es muy importante que entiendas eso. Cristo está escribiendo una carta en tu vida. No lo está haciendo el pastor César, ni el pastor Philip, ni los que enseñan los viernes, ni... No, es el Señor el que está escribiendo esa carta en sus vidas. La comenzó a escribir el día que ustedes recibieron a Cristo, ustedes el día que creyeron en Él para salvación. Se comenzó a escribir la carta y el primer capítulo es el nuevo nacimiento, cuando naciste de nuevo. Y ahora está escribiendo más capítulos. Probablemente en algunos está en los capítulos de los primeros fundamentos. Están comenzando a creer. En otros está en el capítulo de cuando se han bautizado. En otros está en el capítulo de la santificación. En otros está, pero están siendo escritas en sus vidas. Pero en realidad es una carta de transformación. Ahora esta carta dice el versículo 3 o el versículo 2, que es leída por todos los hombres. Y esto a mí me anima mucho como pastor, que Dios por su misericordia me ha puesto aquí, en el sentido de conocerles a ustedes, cuando escucho de otras personas que vienen aquí por el testimonio de ustedes. A algunos de ustedes les gusta compartir la palabra y han visto sus vidas y han venido acá a otras personas a escuchar, porque eso es lo que son ustedes, son comunicadores, pero también son cartas del Evangelio. Entonces tenemos una responsabilidad bien grande nosotros, siendo cartas de Cristo, que seamos leídos por otras personas. ¿Qué significa eso? Que puedan ver a Cristo en nosotros. Que no vean nuestra religión o nuestra iglesia o todo lo que seamos en nuestro orgullo, pero que vean a Cristo en nosotros. Y eso llenaba a Pablo de satisfacción. No era que se parecían Pablos, no eran Pablitos. La iglesia no eran Pablitos. Eran una carta de Cristo. Y eso es lo que él quería, lo que Pablo quería. Al final, Pablo iba a pasar, ¿no? Pero los creyentes iban a quedar. Pablo le faltaban pocos años para morir. Sin embargo, ellos iban a perseverar y la iglesia se iba a multiplicar. Por ejemplo, hoy día mucha gente le da mucho valor a los documentos, inclusive dentro de las iglesias, ¿no? Lo que se llama la ordenación, el certificado de ordenación. ¿Saben lo que es el certificado de ordenación? Yo tampoco no sé mucho, pero me dieron uno. ¿Ok? Y cuando me dieron yo no sabía qué era.
Bueno, aquí en Horizon tienen una manera bien diferente de hacer la ordenación, porque yo sé que en otras congregaciones respeto todo, ¿no? Se hace una ceremonia y se trae a la persona y se hace un montón de cosas y todo. Está perfecto, ¿no? Me parece bien. Pero aquí es un poquito diferente. Aquí se te acerca un día alguien que está caminando, el Señor le ha puesto encima de ti para supervisar, y viene y te dice, hey, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tienes esto? ¿Qué cosa es? Es la ordenación. ¿Y qué significa eso? Significa que vas a trabajar más. Ah, ya, ok. ¿Sabe? A mí me gustó, porque a veces tenemos la idea cuando tenemos los títulos, ¿no? Está bien mostrar, no estoy en contra, no crean que estoy en contra, pero me dio la perspectiva real de que un papel humano no lo es todo. Aunque ni siquiera es un logro, porque no estamos logrados por nuestros méritos para servir a Dios, es simplemente por su misericordia. Ahí tengo mi ordenación, no crean, la tengo ahí guardada, ahí la tengo. Pero la tengo para recordarme la gracia de Dios que me llamó al ministerio. Pero no para decir, pasé por todos estos cursos, hice esto y me sacrifiqué y ahora tengo esta ordenación. Esa idea de que un pastor se forma en un seminario, yo no la comparto. Amo los seminarios y amo las enseñanzas, pero no se forman ahí. Se forman en la obra. Se forman sirviendo a las personas, en las pruebas. Es ahí donde Dios levanta y es ahí donde Dios remueve. Es excelente poder educarnos y aprender las cosas de Dios en profundidad, pero no es un título que salga de una universidad la que te hace ordenado delante de Dios. La ordenación viene en primer lugar desde antes de la fundación del mundo, cuando Él te ordena para hacer las cosas que tienes que hacer, y los hombres simplemente la reconocen, ¿no? Así que Pablo no estaba en esa onda. Le decía, ustedes son mis cartas y son cartas de Cristo expedidas por nosotros porque hemos trabajado entre ustedes, pero él va a escribir, va a decir acerca de la tinta que usó. Miren lo que dice en el versículo 3. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Así que estas cartas que Pablo estaba escribiendo no las hacía con tinta humana, no estaba tatuando a la gente, ¿no? No estaba haciendo eso. Lo que estaba era la tinta, era el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios o el Espíritu de Dios estaba escribiendo esto no en la piel de los hombres, pero en el corazón de los hombres. Qué belleza de esto lo que dice Pablo. En el corazón de los corintios. En el Antiguo Testamento, déjenme llevarlos a Jeremías 31-33. Vamos para atrás. Pongan retroceso y vayan para Jeremías, el capítulo 31, el versículo 33. Me regalaron esta Biblia, es bien grande, es tan grande que me cuesta encontrar las páginas. 31-33, acá está. Dice Jeremías en 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Espíritu Santo a través de Jeremías había revelado a la casa de Israel que para estos días ellos no se daban cuenta qué días, pero para estos días, los cuales tú y yo estamos viviendo, el Señor había una obra diferente. Él escribiría su ley dentro del corazón de las personas, en su corazón. Y de esa manera Él sería nuestro Dios y nosotros le seríamos por pueblo. ¿Por qué dentro del corazón? Es ahí donde está el centro de tu voluntad. Es ahí donde está el lugar de tus afectos, de lo que tú amas. Y es ahí donde el Señor quiere estar. La letra externa y todo lo externo es bueno, pero no te cambia, no te transforma. Sin embargo, la tinta del Señor, que es el Espíritu Santo, es escrita en tu corazón, de tal manera que tú deseas ahora hacerlo. Tú deseas obedecer. Tú deseas seguir creciendo, aunque a veces tienes obstáculo, pero ahora está escrita en tu corazón.
Lo que no quiere decir que no tengamos una Biblia que tenemos que leer y que esté escrita con tinta, pero la palabra de Dios o la ley de Dios está escrita ahora en tu corazón, tienes deseos de obedecerla y el Espíritu Santo mora en ti. Así que ahora tenemos las tablas del corazón, ya no tanto las tablas físicas de la ley. ¿Recuerdan Moisés? Que el Señor primeramente le dio 2 tablas para escribir la ley en el monte Sinaí. Y cuando escuchó esta fiesta que estaban haciendo el pueblo de Israel y la idolatría que estaba pasando y la inmoralidad, él bajó y dijo, ¿qué es esto? Y tiró las piedras, ¿se acuerdan? Y las rompió. ¿Te imaginas tirar lo que Dios te ha dado? Se le fue la mano a Moisés. Se enojó y tiró las piedras que Dios le había dado y que habían sido escritas de su propia mano. Si quieres puedes leer eso en Éxodo. Dios le dice, sube de nuevo. Y mis piedras, le dice, y las piedras, le dice Moisés, le dice, no, ahora tú haz las piedras. Y ahora Moisés tuvo que hacer las piedras. Lean bien esa parte. Ya Dios no le dio. Moisés tuvo que llevar la piedra hacia arriba ahora. A veces nosotros somos así, ¿no? En nuestra propia molestia, en nuestra propia sentido de ser moralmente superiores, cometemos cosas que no debemos hacer si Dios no ha dicho que las hagamos. Y Moisés tuvo que llevar las piedras y Dios dio la ley, que está escrita. Pero esas leyes fueron escritas en tablas humanas. Ahora el Señor va a escribir la ley o el amor por su palabra en nuestros corazones, para que podamos realmente amarlo de corazón y no solamente por los ojos, ¿no? Así que esto es lo que está pasando con Pablo. Volvamos nuevamente a el capítulo 3. Ahora, dice, siendo manifiesto, en el versículo 3, que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces la confianza de Pablo con respecto a los creyentes en esta iglesia de Corintio no venía del hecho de que él era un gran predicador, ni del hecho que él había trabajado tanto por la iglesia. Venía del hecho de que él confiaba que esas cartas habían sido escritas en el corazón por Dios mismo. Un verdadero creyente, una persona que ha nacido de nuevo, en el cual mora el Espíritu de Dios. Yo creo, de acuerdo a mi entendimiento de la Escritura, que si la conversión es auténtica, si ha habido un encuentro real con Cristo, no importa lo que pase, eres salvo, tienes salvación. Hay muchos que no piensan así, pero yo no, yo pienso que es tu salvación, no por tus méritos y por tus obras, pero por el mérito de Cristo. Ahora, si una persona decide en ese momento, en algún momento de su vida, apartarse y renegar de Dios, hay 2 cosas aquí, yo no puedo juzgar eso, pero ¿realmente es esa persona creyente? ¿Realmente se convirtió o no? No podemos saberlo, así que eso lo dejo yo en el territorio de Dios. Aún así, hay versículos en la Biblia que nos advierten acerca de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No te sientas tan seguro, invierte en tu relación con Cristo, es por fe y es por la gracia. Ahora, Pablo va a decir, yo tengo confianza mediante Cristo con Dios, de que ustedes tienen el Espíritu de Dios. Pero él va a decir lo siguiente, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Entonces la competencia de Pablo no era un autosuficiente. Y él tampoco estaba en una competencia con nadie para hacer iglesias. Como hay algunos que en este día miran las cosas así, ¿no? ¿Cuántas personas tienes en tu iglesia? En las reuniones de pastores siempre hay esas preguntas. ¿Te puedes creer? En las reuniones de pastores te preguntan, ¿y cuántas personas vienen a tu iglesia? ¿Qué hay para comer? Le digo. Le cambio el tema rápido.
Y todos dicen lo mismo, antes éramos grandes, ahora somos pequeños. Todo el mundo dice eso, ¿no? Yo recuerdo a un amigo mío que estaba plantando una iglesia y en su primera reunión le dije, ¿cuántos vinieron? Me dijo, vinieron 5. ¿Sí? ¿Quiénes fueron? Mi esposa y yo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, le digo, al menos vino tu esposa, ¿no? Sí, pero se fue temprano, me dijo. Entonces, no es una competencia. No importa lo que tú hagas en Cristo, tú no estás compitiendo con tu hermano. Y hay esa cultura, sobre todo acá en los Estados Unidos, debo decirlo, ¿quién hace más? ¿Quién es el que hace más? Y el que hace más quiere sentir al el que hizo menos como que hizo menos. Yo he hecho esto y yo hago el otro. ¿Y tú qué haces? La Biblia dice, si haces algo, hazlo como para el Señor y no para los hombres. No lo hagas para gloriarte a ti mismo ni vanagloriarte de todo lo que tú has hecho. Pablo podría haberse vanagloriado de todo lo que él hizo. Y en un momento él va a defender su ministerio, pero no se equivoquen, él no lo hacía con la actitud de decir yo soy más que ustedes. Él era siervo de Jesucristo, va a decir, no había mucho de valor en un siervo en aquel entonces. Así que Pablo va a decir, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar como que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En otras palabras, no es que por mi competencia y por las habilidades que yo tengo y por qué bien que yo predico, todo eso que es algo bueno, va a ser lo que me va a hacer confiar en Dios, sino que mi competencia proviene de Dios. Pablo no era autosuficiente como pastor. Habían algunos líderes en aquel momento que seguramente sí querían serlo, pero Pablo no era así. Pablo decía, mi competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces acá nos está revelando un poco lo que estaba ocurriendo, que había un sector todavía dentro de la iglesia, los cuales eran más legalistas y querían que los creyentes en Corinto consideren la ley, comiencen a ir para atrás al antiguo pacto, que eran los judaizantes, ¿no? Eran cristianos mesiánicos, entre comillas, pero que no se despegaban todavía completamente de la justificación por las obras. Todavía pensaban que tenían que cumplir varios aspectos de la ley para poder ser salvos. Y Pablo va a luchar contra ellos constantemente, no para destruir la ley, porque Jesús no vino para abolir la ley, vino para cumplirla. En otras palabras, para obedecerla, para hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Para eso vino Jesús. ¿Y por qué tenía que Jesús cumplir la ley? ¿Por qué tenía que obedecerla en su plenitud? Porque al hacerla, Él estaba calificado para hacer el sacrificio perfecto por nosotros, habiendo cumplido hasta la menor tilde de la ley. Jesús no violó la ley en ni siquiera ningún aspecto, lo cual ninguna otra persona en tiempos de Jesús o anteriormente a eso pudo haber dicho. Pablo va a decir que él era irreprensible en cuanto a la ley cuando se comparaba con otras personas, pero cuando se comparaba con Dios, Pablo va a decir yo era el jefe de los pecadores, porque solamente Dios puede ver el corazón. Yo puedo practicar la ley externamente los domingos, es bien fácil, pero la puedo practicar el lunes cuando nadie me ve, es otro asunto. Y Pablo iba a decir, bueno, yo soy irreprensible cuando me comparo con todos, pero cuando vengo delante de Dios, no soy nada, soy pecador. Sin embargo, Jesús cumplió la ley hasta la tilde de la ley, lo más pequeño lo cumplió. No para que nosotros sigamos el ejemplo de tratar de cumplir la ley, sino porque de esa manera Él fue calificado para hacer el sacrificio perfecto, que no cometió pecado. En otras palabras, estaba siendo escudriñado, analizado por el mundo espiritual. No solamente por Dios, el diablo mismo lo tentaba para saber si Él podía hacer el sacrificio perfecto. Y Jesús, tengo buenas noticias, no violó la ley en ningún aspecto. Por lo tanto, como el Padre había dicho el día de su bautizo, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿quién? Complacencia. Me agrado de Él.
Él no ha pecado y no pecó hasta el último día. Entonces, si hubiera caído Jesús en el Getsemaní, hubiera habido otra respuesta, ¿no? Del Padre. Cuando Jesús dijo, no habría otra manera, y el Padre dijo, no, porque Jesús era el sacrificio perfecto. Ahora, dice el versículo 6 que es Dios mismo el que ha hecho a Pablo y a todos sus compañeros competentes o ministros competentes, dice, de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. La palabra pacto, en el contexto bíblico, en el contexto de lo que estaba escribiendo Pablo, tenía el significado de la última voluntad o testamento de una persona. ¿Ok? Y es en realidad un arreglo, pero un arreglo que no está hecho por las dos partes, estaba hecho solamente por una sola parte. Una parte es la que tenía el poder completo y el que podía ofrecer los términos. ¿Saben cómo es un contrato? Un contrato hoy en día tú pones tus términos y la otra persona los acepta y los dos ponen términos y hacen el contrato. Pero un pacto no es así. Dios fijó los términos, no nosotros. Dios fijó los términos y no nosotros, porque Él es completamente soberano. En otras palabras, los pactos de Dios no son un arreglo negociable. No es que tú puedes decir, ya está bonito el pacto, pero ¿podemos cambiar esto un poquito? ¿Podemos cambiar un poquito esto? No me gusta, voy a introducir aquí un cambio. Y entonces así firmas. Si tú no introduces, si no cambias, no firmo. Imagínate con Dios, con su pacto, que tú quieres cambiar el pacto de Dios para estar de acuerdo. Sin embargo, no es negociable, porque los pactos de Dios son un decreto divino. Y eso depende de su propia soberanía. Ahora debemos estar bien agradecidos de lo misericordioso que es Dios con respecto a sus pactos. Entonces, el nuevo pacto representa también los términos por los cuales el hombre puede tener una relación con Dios. De igual manera como el antiguo pacto reflejaba lo mismo. Pero el nuevo pacto representa los términos por los cuales una persona puede tener ahora una relación con Dios. Y Jesús habló del nuevo pacto en su sangre. No hay una nueva relación con Dios sin la sangre de Jesús. Hay religión, hay bastantes, pero sin el perdón en Jesucristo no puede haber una relación con Dios. Y no podemos entrar en ese nuevo pacto. Es el nuevo pacto de su sangre. ¿Qué significa esto? Que este fue el pacto que Dios hizo con nosotros. Yo voy a mandarles a ustedes, a mi hijo, ustedes que nunca pudieron cumplir la ley, yo voy a mandar a mi hijo y él va a cumplir la ley. No para decirles y sacarles en cara que ustedes no pueden, sino para que él se convierta en el sacrificio por sus pecados, para que él pague por ustedes. Y todo aquel que en él cree, todo aquel que cree quién es Jesús y qué es lo que hizo en la cruz, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es eso Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, este pacto está generado por el corazón amoroso de Dios. Dios ama al hombre y Él no quiere la destrucción del hombre. No creó al hombre para ser destruido, no creó al hombre para condenarlo. Más aún, Juan va a decir, y esta es la condenación, que el hombre amó las tinieblas más que la luz. No hagamos responsable a Dios por la condenación del hombre. Dios no es responsable por la condenación de nadie. Esta es la condenación, que el hombre amó las tinieblas más que la luz. Entonces el problema del hombre, ¿dónde está? En el corazón. Lo que tú amas y lo que tú no amas. Sin embargo, este nuevo pacto que Jesús hizo en su cuerpo, cuando Él murió y derramó su sangre por nosotros, para que todo aquel que en Él cree, cuando tú crees en estas cosas, crees en la obra de Jesús, crees en Cristo como el Hijo de Dios, eres limpiado con la sangre de Jesús y ahora Él escribe con tinta esa carta en tu corazón y con tu corazón tú comienzas a amar a Dios, no solamente por medio de tu vista y tus ojos y la ley, pero ahora por medio de tu deseo. Tú quieres amar a Dios porque el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Te acuerdas cuando tú creíste en Cristo y dijiste, carambas, ahora todo cambia? Y quieres leer la Biblia
y quieres ir a la iglesia y quieres crecer, ¿qué cosa crees que es eso? Es la tinta del Señor, es el Espíritu de Dios que está en ti. Estás siguiéndolo ahora, está cambiando las cosas. La diferencia entre una religión y una relación con el Señor. Así que Pablo va a hablar del nuevo pacto, y este pacto no de la letra, sino del espíritu, dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora algunos podrían decir esto, wow, qué fuerte lo que dice Pablo, así que la ley mata. Bueno, tendríamos que entrar un poco en el contexto de lo que él está exponiendo. Lo que pasa es que la ley lo que hace es hacerte ver que tú eres bueno. ¿Qué es lo que te hace ver la ley? ¿Sabes lo que te hace ver la ley? Tu culpa. Es como cuando tú vas a una corte y has cometido un crimen y la ley te hace ver tu culpa. Es exactamente eso. La ley nos hace ver nuestras culpas. Pablo va a decir, la letra mata. Vayamos a Romanos 7, 5 al 6, por favor. Romanos 7, 5 al 6. Un poco más atrás nomás. Romanos 7, 5 al 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellas cosas que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Cuando Cristo muere en la cruz y da su vida por ti, y cuando tú vienes a Él arrepentido, y Él escribe esa carta en tu corazón, el Espíritu viene a morar en ti, estás justificado delante de Dios, eres salvo. Y ya no estás más bajo el régimen solamente de la letra. En otras palabras, no es que tú no lees la Biblia, no es que tú no crees en las cosas que la Escritura dice, pero tienes un deseo en tu corazón de obedecer a Dios, no solamente externo, pero interno. Quieres seguirlo, quieres agradarlo. Ya no servimos solamente bajo la ley. ¿Cómo era servir bajo la ley? Me imagino que debe haber sido bien difícil para los judíos. Y yo creo que es difícil para toda persona que respetablemente tiene una religión, ¿no? Que tienen que hacer todos estos ritos y tienen que cumplir todas estas cosas y cumplir todas estas fiestas e ir a todos estos lugares y cumplir todas estas ordenanzas. Y de esa manera ellos sienten o piensan de que Dios se va a agradar de ellos. Recuerdo cuando era niño y mi mamá se ponía su hábito para seguir una procesión, ¿no? Ella lo hacía de todo corazón, pensaba que así se acercaba a Dios. Como que lo externo va a hacer que tú te puedas acercar a Dios. Entonces, no estamos llamados a servir al Señor bajo el régimen de la religión o de las ordenanzas o de la ley. Ahora tenemos un nuevo régimen que es del Espíritu de Dios. De tal manera que si uno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, vas a tener deseos de seguirle a Él. Vas a tener deseos de honrarlo. Vas a tener deseos de aprender. No eres perfecto, pero el Espíritu de Dios te va a traer hacia Él. Ahora, hay muchos que todavía quieren seguir a Cristo bajo el espíritu de la letra todavía. Millones de personas que piensan que seguir a Cristo es formar parte de una religión organizada y cumplir una serie de ritos, pero no es así. Es a través del Espíritu de Dios que tú te puedes acercar a Él realmente. Así que miren, volvamos al capítulo 3 y avancemos unos cuantos versículos. Pablo va a decir, yo soy un ministro competente del nuevo pacto, no soy del antiguo, no soy de la letra, sino del espíritu, porque el espíritu es el que da vida. La letra me hace sentir culpable y estoy muerto, mas el espíritu me da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien
con gloria el ministerio del Espíritu. Y si el ministerio, dice, de su muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Ustedes recuerdan esa parte en el capítulo 19, me parece a mí. Vayamos a Éxodo 19, versículo 16. Éxodo 19, 16. ¿De qué está hablando Pablo? Dice, y aconteció al tercer día, para esto Moisés está en el monte de Sinaí, cuando vio la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo, subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Subirías tú si ves un volcán en erupción? Hace poco estuve con Eric, bueno, la última vez en Guatemala también con Felipe, y hay un volcán que está en erupción, y la gente sube. Hay que estar bien loco, ¿no? Para subir con un volcán con erupción. Y toman fotos y selfies y todo. Yo creo que será el último selfie de tu vida, de repente. Antes que te cocinen ahí. El asunto es de que, imagínate, la presencia de Dios ha descendido sobre este monte, el monte Sinaí, y el monte está ardiendo y temblando. A ese Dios nos estamos acercando hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque ya no nos acercamos a través del pacto de la ley, nos acercamos a través del pacto de la sangre de Jesús. Y ya no lo vemos hoy en día como lo vieron el pueblo de Israel. Pero no creas ni por un segundo que Dios ha cambiado. Él sigue siendo un Dios santo y un Dios al cual debemos temer y respetar. Él se ha manifestado de una manera diferente a nosotros en la persona de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos tener esa, ¿cuál es la palabra? Esa distorsionada confianza. A veces escucho hablar personas acerca de Jesús como que es tu gran amigo, tu best buddy, como dicen aquí. No, he's not. Él es Dios. Y ten cuidado. Él te ama y es tu padre. Pero no lo trates como tratas a tu best buddy. No, porque hay que temer a Dios y respetarlo. Imagínate, dice que Moisés le dijo, ahora sube aquí. Yo si fuese Moisés me doy la vuelta y me voy para otro lado. Pero Moisés subió. Y dice el versículo 23, y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Seguramente que Aarón dijo, no, yo no. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. La presencia de Dios, ¿no? Entonces fue gloriosa. El pueblo de Israel lo vio y fue gloriosa. Ahora vayan a Éxodo 34. Éxodo 34, un poco más adelante, versículo 29. 34, 29. Vayamos del versículo 27. Ya Moisés está en la cima de este monte ardiendo. La presencia de Dios ha descendido sobre este lugar. Dios le va a dar la ley y le dice Jehová a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Se dan cuenta? El dador del pacto, él establece los términos. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Moisés. Como estuvo Jesús 40 días y 40 noches en el desierto. No comió pan ni bebió agua, como también lo hizo Jesús, ¿no?
y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio de su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte de Isaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Wow. Entonces Moisés estuvo en la presencia de Dios, y cuando él descendió con la ley, fue algo glorioso a tal extremo de que las personas no podían ver el rostro de Moisés, porque brillaba de una manera, me imagino, no podemos describirla. Me imagino que cuando Jesús fue transfigurado en aquel monte y también los discípulos no podían verlo a él, estaban viendo la gloria. Aquí estaban viendo simplemente el reflejo de la gloria. Era el reflejo de haber estado en la presencia de Dios. ¿Has estado en la presencia de Dios en los últimos días? Uy, no puedo ver la luz. ¿No? No, no lo vamos a tomar ahora nosotros así, pero cuando tú estás en la presencia de Dios, otras personas lo notan, yo pienso. Cuando tú vives en la presencia de Dios, no es que vean lucecitas, ¿no? Nada de ese tipo de cosas. ¿Ah? Sí, luces navideñas. No te tienes que colgar luces. Acá hay algunos que se cuelgan luces para Navidad, ¿no? No, esa no es la gloria de Dios. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando estás en oración, estás en la palabra, estás obedeciendo al Señor, se nota. Se nota. Y si no estás, también se nota. También se nota. Comienza a salir el viejo hombre o la vieja mujer. Comienzan a salir, ¿no? Y brillan bastante también, ¿no? Entonces, no estás en la presencia del Señor. Pero cuando estás en la presencia, estás en comunión con el Señor. El martes pasado estuve con un hermano almorzando y es un hermano que ama a Dios profundamente. Tiene un corazón muy lindo. Dios lo ha usado grandemente. Y no sé, siempre que converso con él, en su sonrisa, en su simpleza, no es un gran predicador ni nada de ese tipo de cosas, pero hay algo en él que es como que es la presencia del Señor, es algo natural. No es él, pero yo sé que él está en comunión con Dios constante. Yo sé que él siempre tiene comunión con el Señor en medio de las pruebas y las luchas y todas las cosas tremendas, pero está en la presencia del Señor y tú lo notas, hay algo que te dice, este hombre está en la presencia de Dios, está viviendo en la presencia. No me malinterpretes, no es que te metes a un lugar ahí, tienes una experiencia mística, no, no. Simplemente que estás en comunión con Dios. Y es una comunión constante con el Señor. Como Jesús, que estaba constantemente en comunión con el Padre, ¿no? Y constante. Entonces la gente lo que veía en Jesucristo no solamente era el hecho que Él era Dios, porque Él estaba en su humanidad, pero lo que veían reflejado en Jesucristo era Dios mismo, porque Él estaba en comunión con el Padre constante. De tal manera que podemos decir que Jesús vino a modelar, no solamente a morir por nosotros, pero a modelar cómo debe ser una relación con Dios. Si estás en comunión con Dios, se va a notar. Y si no estás en comunión con Dios, también se va a notar. Lo dejo ahí. Ahí nomás. Hace años, estaba leyendo la biografía de, ¿cómo se llama este gran guitarrista clásico? Segovia, Andrés Segovia. Estaba leyendo un poquito de su biografía y una vez le hicieron una entrevista a él. Este señor hasta los 93, con 94 años hacía conciertos y nadie podía tocar como él. ¿No? Un genio de la guitarra. Pero bueno, él una vez le hicieron la entrevista y le dijeron, don Segovia, ¿usted practica todos los días? Por supuesto, todos los días. Pero ya tiene 90 y tantos, ya usted sabe todo el repertorio, es un genio. Yo practico todos los días. ¿Sabe por qué? Le dijo. Dijo, porque si no practico un día, yo me doy cuenta.
Y si no practico 2 días, mi esposa se da cuenta. Y si no practico 3 días, todo el mundo se da cuenta. Yo creo que así es la relación con Dios. Si no estás en comunión con Dios un día, tú te das cuenta. Aunque puedes ahí, ¿no?, aparentar. Si no estás en comunión 2 días, tu pareja se da cuenta. Y si no estás en comunión más tiempo, todo el mundo se da cuenta. Pero si estás en comunión con Cristo, entonces también se dan cuenta. No es que eres perfecto, pero comienzas a reflejar más al Señor que tu propia gloria, ¿no? Porque no hay mucha gloria. Y disculpen si hay glorias acá, pero no hay mucha gloria en el ser humano en realidad. Así que el rostro de Moisés dice que brillaba de una manera y que tuvo que ponerse un velo. Ahora no me vengan con velos el próximo domingo aquí. He estado en la presencia de Dios, me van a decir y vienen con su velo, por favor. No me hagan eso porque los reprendemos, ahí sí, ¿eh? Porque hay iglesias así, ¿no? Que se ponen su velo y todo eso, ¿no? Pero acá no me vengan con velos, por favor. Ya pasó el COVID, así que no se pongan velos. Así que dice la palabra de Dios, y con esto vamos terminando ahorita, no se preocupen. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio ¿de qué? De justificación. Entonces, Pablo habla ahora acá de 2 ministerios. El ministerio que era por la ley era un ministerio de condenación. No malinterpreten esto. No es que Dios hizo un mal ministerio al dar la ley a los hombres, pero a través de las obras de la ley nadie podrá ser salvo. Era un ministerio que definitivamente llevaba al hombre a la condenación, porque por las obras de la ley no podemos justificarnos, caemos constantemente, pecamos constantemente, y más aún la ley dice que si uno era culpable de un solo aspecto de la ley, era culpable de fallar en toda la ley. No había manera de que el hombre se justifique a través de las obras. Aún así, millones de seres humanos todavía piensan en esta tierra que se pueden justificar por las obras, que si hacen lo suficiente, que si dan lo suficiente, que si sirven lo suficiente, entonces Dios se va a dar de ellos y finalmente cuando ellos partan de este mundo, Dios les va a dar la bienvenida. Y quiero decirles con el amor del Señor, si tienes esa confianza, déjala de lado, no confíes en tus propias obras, confía en la obra del Señor Jesucristo en la cruz y solamente en ella. Esa confianza en Cristo va a hacer que tú comiences a vivir mostrando obras en tu vida, pero no para obras de salvación. Simplemente es la ley que está escrita en tu corazón. Tú quieres amar a Dios, pero no son las obras que tú haces las que te van a presentar un día delante de Dios. Solamente la justicia de Cristo. Cuando te presentes delante del Señor, no sé cómo será ese momento, pero tú confiesa a Cristo, simplemente. Cristo es mi única esperanza. Pasa. Pero si tú vienes a la presencia del Señor y comienzas a mostrar tus obras, hice todo esto, te quedas afuera. ¿Creíste en mi Hijo? Sí. Adelante. Parece sencillo, ¿no? La gente no puede creerlo, pero es así. Pero si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más abundará el ministerio de justificación? Ese es el ministerio de Jesucristo. Él nos justifica a través de su cuerpo, a través de su muerte en la cruz, a través de su sacrificio para todos aquellos que creen en Él. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces la ley tuvo un periodo por el cual Dios lidió con el hombre, pero no salvó a ninguna persona. Ahora tenemos un pacto que es mucho más glorioso porque permanece para siempre y va a salvar a todos aquellos que confían en Él. Lo voy a dejar ahí, vamos a continuar la próxima semana, vamos a seguir avanzando con este tema, quizás vamos a entrar un poquito, retroceder un poco en algunas cosas que hemos dejado, pero quiero orar por ustedes y orar por todos nosotros
esta mañana. El pueblo de Israel en estos momentos, vamos a hablar de Israel la próxima semana. Si tienes algunas preguntas, cosas con respecto a la nación de Israel en estos días, ahí está en todas las noticias, hay muchas opiniones, en las plataformas sociales se habla de cosas de Israel y otras cosas. Tremendo lo que está pasando y lo que ha pasado con todas estas guerras y todos este tipo de cosas. Duelen mucho ver todo eso, pero quisiera compartir la próxima semana de la Escritura ah, lo que nos dice con respecto a Israel, lo que nos dice con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Como se pueden dar cuenta, Israel siempre ha sido una nación, los hijos de Israel siempre han sido una nación de dura cerviz, endurecidos, pero nos va a revelar la palabra de Dios que tienen un velo delante de ellos, que hay un velo y que ese velo va a ser removido en algún momento, pero en estos momentos ellos tienen un velo. Vamos a hablar la próxima semana de eso, ¿ok? No me vengan con velo la próxima semana. Señor, gracias Padre por tu palabra de esta mañana. Gracias Señor que tenemos un ministerio glorioso en ti, Señor. Mucho más glorioso que el ministerio antiguo. Este ministerio del nuevo pacto, el ministerio de justificación que dice tu palabra, que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, simplemente es justificado por la fe, por creer en ti, Señor. Esa es tu gracia. No lo merecemos, pero creer en el sacrificio de Cristo es lo que nos salva, Señor. Y te damos la gloria por esto y todo el honor para ti, Señor. Gracias por las cartas que tú estás escribiendo en nuestros corazones con la tinta del Espíritu, como dice aquí. Señor, oramos que continúes haciendo tu obra, como dice Filipenses, la buena obra que tú empezaste, la completarás hasta el día de Jesucristo. Continúa escribiendo, Señor. Continúa cambiando y transformando nuestras vidas, Señor. Y Padre, danos sed de tener comunión contigo, de tal manera que podamos reflejar más a Cristo y menos a nosotros mismos en estos días finales que estamos viviendo, Señor. Gracias por aquellos que están en comunión contigo, aquellos que estamos luchando, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver que tú eres la respuesta para todas las cosas. Tú eres la fuente de agua viva, Señor. Que dejemos de beber las aguas de este mundo y, Señor, enfoquemos en las aguas tuyas, Señor, las aguas de tu palabra, de comunión contigo, Señor. Gracias por mis hermanos, bendícelos. Prospéralos de acuerdo a tus planes y úsalos para tu reino en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.